Hola, buenos días. Hoy, el 9 de mayo, en Rusia es un día festivo porque se celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, que aquí se conoce como la Gran Guerra Patria. Mi abuela, la superviviente de aquella guerra, se llama Zoya. Nació en noviembre del año 30 y cuando estalló la guerra aquí en el año 41 tenía tan solo 10 años y medio. Mi abuela sigue viva y ahora tiene 93 años. Hace unos años hice un pequeño proyecto en el que la gente hispanohablante en las redes sociales le podía enviar las preguntas sobre aquella guerra. Ella me contestaba y yo traducía las respuestas al español, como ella habla solo ruso. En este vídeo temático también podremos ver sus respuestas. No quiere salir en el vídeo, por eso voy a ilustrarlo con su foto de joven. Quisiera avisar que mi abuela no es historiadora, así que contesta desde su punto de vista personal, según recuerda ella, y su opinión puede ser diferente a la de los demás. La primera pregunta es, si sus padres murieron producto de la guerra. La madre de mi abuela ya había fallecido antes de la guerra. Al padre se le puede aplicar un proverbio ruso que dice, no hay mal que por bien no venga. Era carpintero y una vez por accidente se cortó los dedos en la mano derecha, lo que era una desgracia tremenda, pero eso le salvó la vida en la guerra. No lo cogieron en la mili como no podía hacer nada con aquella mano, por eso trabajaba en una fábrica de medicinas donde hacía cajones especiales para la transportación de la sangre a los heridos. El tío Piecha, el hermano del padre, se fue a la guerra y desapareció. Nunca más se supo de él. ¿Cómo se recibió la noticia de la guerra en su familia, del avance de los alemanes contra Rusia y cómo se prepararon para la resistencia? La noticia del comienzo de la guerra la recibió en Moscú. En las calles y parques había altavoces, donde solían poner música. En todas las casas siempre sonaba la radio. De repente dijeron más o menos lo siguiente. Atención, aviso importante. El enemigo fascista ha cruzado las fronteras de la Unión Soviética y está avanzando. Siendo niños no lo tomaron tan en serio como adultos. Recuerda que les explicaron que por las noches se recomendaba tapar las ventanas con papel oscuro para que no se viera la luz y pegar cintas de papel cruzándolas para evitar el esparcimiento posible de los fragmentos de vidrio. Dentro de una semana anunciaron alerta aérea. Explicaron dónde se encontraba el refugio más cercano. Esta vez sí que se armó el pánico entre los vecinos del barrio. Todos corrieron a lo loco al refugio. Resultó que era un simulacro, así que la próxima vez en un bombardeo de verdad la gente ya sabía dónde ir y qué hacer y ya actuaba sin pánico. Las alertas se hicieron tan frecuentes que mi abuela con su hermana dejaron de ir al refugio y se escondían por debajo de la mesa. Siendo niñas no entendían bien que no servía para nada. Además, recuerda que en los tejados de los edificios siempre había un vigilante y barriles llenos de agua, y si caía un explosivo lo apagaban inmediatamente. ¿Dónde vivía cuando comenzó la guerra? Además de Moscú, vivió una parte de la guerra en la aldea Timoshkina, a donde la llevaba su padre a veranear con el abuelo. Timoshkina está situada a medio camino desde Moscú a San Petersburgo. Esta aldea resultó aislada de comunicación con Moscú por los alemanes. Solo después de que los soviéticos rompieron el cerco pudo juntarse con su padre que se quedaba en Moscú. Recuerda una situación bastante desagradable. Dice que cuando empezó a hacer el frío, a los niños del pueblo se les entregaron las botas. A mi abuela no, como era moscovita. Su abuelo tuvo que armar ahí un escándalo para que no la excluyeran de la lista de los necesitados. La vida cotidiana en los días de la guerra. Como muchos adultos se fueron a la guerra, los niños tenían que ejercer muchos trabajos y oficios. La abuela recuerda que los niños, entre ellos ella, recogían en el campo las semillas negras. Eran como podridas o algo así, de las espigas de centeno. Dice que de estas luego producían algún tipo de penicilina para enviarlo al frente. Antes yo no entendía de qué semillas me hablaba mi abuela, porque ella desconocía el nombre de aquel fenómeno, y luego me enteré que por lo visto se trataba de clavíceps, que son pequeños hongos que crecen en las semillas de los cereales. Además, tejían calcetines y guantes, los metían en cajas para enviarlos a los soldados. Preparaban estiércol que se usaba como abono. Iban al campo a recoger hierbas curativas. Mi abuela también sacaba a pastar a los caballos, pero los estudios no se interrumpían, iban al cole varios kilómetros a pie. Por falta de papel escribían en los periódicos entre líneas.
Ya sabían diferenciar el sonido de los aviones soviéticos y alemanes. Si eran los alemanes, se escondían enseguida. A pesar de la guerra, mi abuela dice que tenía la infancia. Tenían un perrito con el que jugaba mi abuela y su hermanita menor. Además, a todos los niños les encantaba seguir a los soldados que tiraban los cepellines para verlos de cerca. A los niños les enseñaban que tenían que avisar de los desconocidos sospechosos, y mi abuela recuerda que con su hermana buscaban a los sospechosos. Era un tipo de aventura para ellas. Pero ahora, al recordarlo, ya se pone a llorar. Por falta de alimentos, ¿qué comían? Debajo de su ventana organizaron un pequeño huerto donde cultivaban patatas, remolacha. De las hojas hacían la sopa y el tubérculo lo comían por separado como un plato fuerte. La piel de patatas también la comían. La picaban a máquina y de la sustancia obtenida preparaban las crepes. Las tarjetas les permitían recibir pan, levadura. Freían cebolla con esa levadura y lo comían. Después se les hinchaba la panza. Servía tan solo para llenar el estómago. Iban al parque a recoger bellotas con las que preparaban una bebida similar al café. ¿Qué momento fue el más duro para ella durante la guerra? Aunque parezca raro, pero lo que mi abuela recuerda como lo más difícil de la guerra es el frío. Sobre todo un momento, cuando el termómetro alcanzó los 40 grados bajo cero. Se paró todo el transporte, todos los cables de los trolebuses, rieles de los trenes se cubrieron de hielo. La gente caminaba al trabajo a pie, no había otra manera. Al juntarse con su padre en Moscú, mi abuela caminaba con su hermanita menor cada día al trabajo del padre para llevarle comida de casa. De repente el tráfico fue arreglado y se puso en marcha. Toda la gente se metía dentro del trolebús que llegó, ya que no quería caminar con el frío que hacía. Así lo hizo mi abuela con su hermanita, que era unos años menor, pero de repente se formó una muchedumbre y la hermanita se separó de mi abuela. Los adultos se metían a lo loco dentro del trolebús sin prestar atención a la niña y por poco la pisaran. Mi abuela gritaba pidiendo socorro para que la sacaran de ahí y se llevó un susto tremendo. ¿En qué momento supo que los rusos estaban haciendo retroceder a los alemanes y sus sentimientos en esos días? La radio siempre estaba puesta porque anunciaban alertas aéreas. De vez en cuando, y luego con más frecuencia, anunciaban que el Ejército Rojo había recuperado alguna ciudad y había avanzado unos kilómetros. Dice que todos, impacientes, esperaban aquellas noticias, y al recibirlas saltaban y gritaban ¡hurra! ¿Qué fuerza permitió a los rusos mantenerse unidos y vencer al enemigo? La abuela dice que los rusos eran un pueblo muy unido. En aquel momento realmente querían a su patria, a su líder Stalin. La ideología y el patriotismo eran muy fuertes en aquellos tiempos. Después de finalizar la guerra, ¿qué tan difícil fue vivir en una sociedad tan devastada por la ensaña y crueldad de los alemanes? Después de la guerra también había tarjetas para todo, ropa, comida, etc. Había tiendas especiales donde se usaban aquellas tarjetas. La fábrica donde trabajaba el padre de mi abuela prestaba coches a sus empleados que llevaban a sus familias al campo, donde los niños plantaban patatas y luego recogían la cosecha. Así tenían algo para comer. Además, el padre iba a pescar. Luego se preparaba el pescado. Cada uno se buscaba la comida como podía. Eran los años más difíciles. Había que reconstruir los edificios y levantar desde cero la agricultura y así paso a paso. En los trenes que iban a las afueras de la ciudad o viceversa, había siempre tanta gente que no cabían dentro. Muchos se subían al techo y así viajaban. También lo hacía el padre de la abuela. Compraba alguna pintura en la ciudad e iba a la aldea para cambiarla por productos agrícolas que se cultivaban ahí. Luego, con lo que llevaba el padre, se pintaban techos en la aldea. Mi abuela, después de la guerra, trabajaba en la casa de los pioneros, donde los niños tenían que bordar a punto la ropa infantil para decorarla. Ya no solo se pensaba en lo práctico, sino también en la belleza. Por ejercer este trabajo, a la abuela le daban tarjeta de adulto trabajador, no de niños, y así podía obtener más cosas. ¿Qué sentimiento despertaba en ella ver a un alemán luego al final de la guerra? Dice que después de la guerra, sobre todo cuando aparecieron los primeros alimentos y productos que mejoraban y aumentaban, ya no se pensaba en los alemanes. La gente estaba tan feliz y se alegraba de tener cada día más, aunque igual era muy poco. La abuela, camino a casa de la tienda, la mandaban a comprar pan. Ya se comía la mitad de la barra porque no podía esperar, y recuerda este pan como la mejor delicia del mundo.
Dice que después de la guerra no se sentía nada negativo en cuanto al alemán, porque simplemente no había tiempo para esto. Había que reconstruir el país y las vidas de los paisanos desde cero. ¿Cómo es posible mantener la sonrisa a pesar de los problemas que tuvo en la vida? Mi abuela subraya que durante la guerra les ayudó que todavía eran niños. Aunque sentían los tiempos difíciles, tal vez no entendieran lo que era una guerra con toda su gravedad. Después, a los 19 años, se casó y luego tuvo hijos. Dice que simplemente no tenía tiempo para sufrir ni para deprimirse. Estas son sus respuestas. Muchas gracias por ver hasta el final. Podéis suscribiros para no perder el vídeo siguiente o compartirlo con los amigos. Nos vemos muy pronto en algún rincón de Rusia.